buenas tardes, buen lunes, buen martes, buen miércoles, buen fin de semana. Dependiendo de la hora y lugar en la que usted nos esté sintonizando en este momento. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. Le damos la bienvenida a este laberinto de conocimiento, de emociones y sobre todo de experiencias. Y si usted está caminando en la calle, de pronto va rumbo a almorzar, a cenar, a desayunar, o a lo mejor está usted en la presidencia de la República, o de pronto usted vino a ver un partido de fútbol, puede ser, no sé, de un equipo de la costa, y le cayeron encima. Déjeme decirle que usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Dedito, dedito. Eso, gracias. Muy bien, bienvenidos todos, bienvenidos a este punto de mira. Hoy retomamos el tema del emprendimiento. Vamos a saludar como siempre a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu casa. Tú sabes que esta es tu casa, pues ya desde hace mucho eres uno de nuestros altos valores, sabio, ¿no? Eso blanco que ustedes ven en él es la mera sabiduría. Yo lo conocí cuando no estaba tan blanco, ahora ya está más blanco. Hay una cosa, ahora le preguntamos a María del Mar, pero hay un spray lo más de chévere, que uno se pinta ahí es para hombres, ¿eh? Para pintarse las canas. Es creo que es de L'Oreal. Ahora le digo cuál es la marca exactamente. Entonces, pero la vaina es que es un negro petróleo como pesado y uno queda ahí como si se echara betún, pero algo hace. Bienvenido, Álvaro. Sí, no tengo la menor intención. Muchas gracias de todas maneras por el interés. Eso se pero ve. Es qué bueno que ahí limpiando la cámara recién al aire en el directo, esto denota nuestro profesionalismo. Bueno, ¿qué? No tenían la mínima intención de eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Si no, pregúntele allá a los de la costa, sí señor, así es. Sí, limpiando las embarradas en directo, ahí tiene usted. Bueno, qué gol, ¿no? Decían, dice, gol, le metieron el gol. Sí. De nuevo nos acaba de llegar mensajito por acá por los canales internos de YouTube, que saludos al suegro le mandan decir. Ahí está. Fíjale que eso le cuesta que vaya pensando porque son bastantes cabezas de ganado, ¿no? Ajá. La dote son bastantes cabezas de ganado, ok, muy bien. Sí, bastantes y algunas otras cositas, ¿no? Está bien, me parece justo. ¿Cómo es? Las guajiras son cabras, ¿no? Son cabras, sí, esa sí ya no me parece tan justo porque una cabra no, pero un güey sí. Un güey y una vaca sí que valga la pena, sí, un ganado de verdad, toro cebú o Holstein de la carne inglesa, los grandotes eso sí. Sí. Bueno, Álvaro, bienvenido. Le damos también la bienvenida a nuestra queridísima María del Mar, también esta es tu casa, aquí somos ese pequeño coral en medio de este mar de internet, aquí esperando a María del Mar, ¿sí? Y gracias por estar acá. Hoy vienes a darnos una luz con esto del emprendimiento, porque Rito Saludable viene muy bien, ¿no? Viene literalmente bien, Rito Sostenible, perdón, lo que pasa es que es saludable también. Viene muy bien, viene quitándonos, nos ayuda a quitarnos las malas vibras, la suciedad, las malas ondas, ¿no? Entonces sería genial que hicieran unos convitos para la clase política allá en Colombia. Comenzaron a usar Rito Sostenible para ver si se limpian un poco, ¿o no, Álvaro? O eso ya no tiene remedio, eso ni con lejía. No, eso es un mal enquistado
no Canadá, pero sí al menos de Canadá hasta la Patagonia. Eh, Porque pues Estados Unidos es un país que va socialmente, va en decadencia y políticamente, ¿no? No, y Canadá todavía Entonces, más. Canadá también están medio locos. Todas estas políticas de inclusión y de estos movimientos wokistas a las malas están volviendo sí, esto cabeza abajo. Bueno, pero hoy no venimos a hablar hablar de de cosas. cosas así turbias. Hoy venimos a hablar más bien de luz, de tranquilidad, de emprendimiento, de valor con Rito Sostenible, y María del Mar, que es un ejemplo de emprendedora. Álvaro, adelante, por favor. Bien. Bueno, nuevamente un saludo a mi hija María del Mar, que la tenemos por aquí. Ay, qué lindo, Entonces, papá bonito y orgulloso. entonces, a ver, vamos más o menos retomando, porque hicimos dos programas anteriores con María, bastante interesantes pues para todos los que quieren, digamos, tienen ese deseo de emprender. Entonces, comencemos por la primera pregunta a María del Mar para que nos vamos desenrollando esta madeja. En que, mm, ¿qué significa emprender? ¿Por qué está tan de moda esa palabra? ¿Qué se necesita para llegar a significado y necesidad? O sea, ¿de dónde parte? En la persona, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, por acá los estoy acompañando en este espacio de Punto de Mira. Muy agradecida por la oportunidad. Quiero pues comentarles a las personas que de pronto no han visto los anteriores capítulos de esta saga de Rito Sostenible, que yo tengo un emprendimiento que se llama Rito Sostenible. Es un emprendimiento de biocosmética, y pues básicamente la biocosmética es una alternativa de la cosmética tradicional hacia una cosmética más consciente con el cuidado personal y con el cuidado del medio ambiente. Entonces, en Rito Sostenible tenemos productos de aseo y cuidado personal. Digamos que no producimos maquillaje ni digamos que cosmética de la estética, sino más cosmética del aseo. Entonces estos productos todos están direccionados de forma que aporten cualidades curativas o beneficiosas para la salud de los usuarios, y también tienen una lógica de cuidado del medio ambiente a través de sus componentes y de la forma en la que es empacado, de la forma en la que es transportado, y bueno, como que toda la cadena de producción se basa en la ideología de la sostenibilidad. Por eso se llama Rito Sostenible. Y entonces, bueno, para contestarles la pregunta, la primera pregunta, que es acerca sobre el emprendimiento, el diccionario dice que emprender es hacer una cosa determinada o especial cuando exige esfuerzo, trabajo, o cuando tiene cierta importancia o envergadura. Entonces, ¿qué significa emprender? Digamos que en el lenguaje coloquial, emprender es convertir un sueño o un saber hacer en una materia, ¿sí? Materializar un sueño, cualquier sueño que tengas en la vida. Yo quiero ser tal cosa, o yo quiero hacer tal cosa, o un saber hacer, como yo sé hacer esto y quiero materializarlo en un proyecto. Entonces, para mí, pues emprender es precisamente hacer realidad, ¿sí? Materializar aquello que vibra más profundo con nosotros mismos, aquello que nos define, aquello que nos, digamos, como lo que más sentimos en el alma, eso que llamamos la pasión, ¿sí? Eso es emprender para mí. Y creo que está de moda últimamente porque, bueno, pues hay todo el tema de la digitalización y la web ha hecho que la información esté mucho más asequible hoy en día a todos, todo tipo de información. Entonces, digamos que
como perfeccionar un saber hacer no es tan difícil hoy en día, o sea, ya no es como tan lejano acceder a cursos, digamos que a conocimiento que amplía ese saber y que puede convertirlo en algo más consolidado como un proyecto. Entonces creo que ese es el boom ahora del emprendimiento y que muchas personas quieren mostrar aquello que les gusta o aquello que saben o lo que son. Lo quieren mostrar y lo quieren, algunas lo quieren vender, otras lo quieren regalar, pero simplemente lo quieren compartir como sea. O sea, quieren tener un lugar, generar un aporte al mundo a través de eso que los mueve tanto. También por esto mismo de la era de la digitalización, donde ahora es muy fácil llegar a cualquier parte del mundo con una palabra, con una imagen, con una opinión. Entonces, hay como un afán o una tendencia a mostrarse, a mostrar aquello que somos. Entonces, eso también tiene que ver con el emprendimiento. Ya. Aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Tú dices que el emprendimiento se convierte en una identidad, en algo que nos caracteriza. Sí, es verdad eso. Porque pues, hay que partir, ¿no? Para que entendamos pues yo fui comerciante toda mi vida, con esto sostuve en mi familia. También soy escritor y soy conferencista, pero el emprendimiento, el que toma el camino del emprendimiento está tomando un camino de independencia. ¿Es correcto eso, Morel? En cierto modo, o sea, independencia, o por lo menos en mi experiencia, en el sentido de que yo estoy poniendo toda mi energía física e intelectual en mi propio proyecto, ¿sí? En aquello que yo diseñé. Pero digo que es relativo, esta libertad es relativa, porque igual yo debo, digamos que entrar en unos conductos regulares para que aquello que hago lo pueda comercializar. Entonces, no, o sea, en ese sentido no es del todo digamos que la libertad, ¿sí? Aparte de que si igual es una actividad comercial, también requiere de una responsabilidad. La responsabilidad primero es con uno mismo y segundo, o de igual manera, es con el proyecto, que es como uno mismo también. Entonces, libertad es relativa, la libertad de hacer aquello que quiero hacer, pero ese hacer implica unos compromisos y unos esfuerzos. Sí, sí, es correcto. Filosófica, ya iba a empezar a decir, habría que cuestionarse el concepto de la libertad, ¿verdad? No, pero hágale tranquilamente que aquí también podemos filosofar. ¿Cuál es el asunto? Que tú hablas entonces de que o sea, la pregunta mía iba dirigida más o menos, la base, ¿en qué sentido? Cuando yo hablo de independencia me refiero a que no te estás dependiendo de tus ingresos y tu subsistencia del emprendimiento de otro, o sea, de una empresa. O sea, estás desde ese aspecto libre. Pero tú nos aportas otra parte que es el compromiso que se quiere de sí mismo para poder llevar adelante un proyecto. O sea, eso requiere una cantidad, digamos, una disciplina que se va adquiriendo en el camino. Eso no es una cosa que desciende, pues resulta como por ósmosis, ¿no? Sino se va adquiriendo esa disciplina. Entonces,
Entonces allí, cuando no estás dependiendo digamos, del emprendimiento de otro para derivar su trabajo y su sustento, entonces estás proyectando un autosostenimiento que puede llegar o no llegar a una empresa, y hacia allá vamos a ir andando despacito. Tú nos has comentado en los otros dos programas que el primer emprendimiento que tuviste fue con la bisutería. La bisutería es, fabricabas collares, accesorios, aretes, cosas de estas. Eso era cuando tenías como 13 o 14 años, 12 años. Luego transitaste la ruta del corte y confección de ropa muy exclusiva, porque a eso le hiciste logo, lo constituiste en una marca que se llama Amar, que todavía subsiste. Comenzaste a idearte tus propios cortes, a buscar las telas específicas. Entonces la ventaja, yo recuerdo acompañándote a vender en las ferias, la ventaja era, o sea, que se le proponía al cliente que se acercaba a mirar las prendas, era que eso que esa persona iba a comprar no estaba fabricado en serie, ni lo iba a volver a encontrar exactamente igual, o sea, no era repetitivo. Entonces eso genera una exclusividad, ¿no? Que también es bastante romántico, digámoslo así, porque la persona puede ponerse una prenda, por ejemplo, esta camisa que tengo puesta yo me la hizo mi esposa, y yo sé que no hay otra camisa igual a esta. Entonces... Meche, ¿cómo es, Meche? ¿Sabes? Que parezco cura. Y es de cuello así abierto, medio vikingo, está súper. Sí. Y es ensedita y es suelta para ponérsela uno por encima suelta. Qué bueno. ¿A cómo? ¿Se puede conseguir una así más o menos? Sí, se le puede mandar a hacer, no hay problema, las mangas son sueltas. Es bastante fresca, o sea, pero son cosas que una prenda que uno se puede poner y decir, bueno, esto es exclusivo, no lo tiene, es como una obra de arte, no lo tiene otra persona. Total. Bueno. Aunque hay de muchas parecidas, ¿no? Por el cuello, lo que sea, pero esta es esta. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Porque tú ingresas a estudiar comunicación social y haces toda tu carrera, y la carrera le ocupó bastante tiempo, porque diferente de lo que algunos puedan pensar, que la comunicación social es como una costura, ¿no? Que es una carrera fácil, no. Como una costura. ¿Costura? ¿Y quién dijo que coser era fácil? Es como, me refiero a que no necesitan, no, todo hay que meterle curia al asunto, ¿no? Pero me refiero a que la gente cree que la comunicación social es lo que se escucha mucho. La comunicación social y el derecho están construidos para que yo no sé qué hacer, entonces me meto de comunicadora social o estudio derecho, porque soy pésimo para las matemáticas. Y no, durante todo el tiempo que yo observé a María del Mar en su carrera, me di cuenta que para la persona que la hace con amor y con entusiasmo, me di cuenta que esta mujer no dejaba de leer y de construir proyectos o sea, le costó mucho trabajo, no en el sentido de lograr entender la carrera, sino que era mala desarrollar. No. Entonces, ¿cómo llegas, vas transitando por ese camino? Porque es que de mis hijos, la única que no trabajó conmigo en los almacenes fue María del Mar. Y de mis hijos, la única comerciante es ella. Entonces, esas son de las cosas más curiosas del mundo. Entonces, sí, es porque el otro es ingeniero y la otra es geóloga veterinaria, y bueno, y Medina era artista, diseñadora, y en tercera dimensión y toda esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese tránsito? ¿Qué sucedió en la mente de María del Mar para que de pronto dijera, voy a ponerme a elaborar
biocosmética. ¿Qué pasó ahí? Ya, ya. Bueno, pues primero que es una extensión, el proyecto es una extensión de un servicio que yo vengo prestando hace ya más de 16 años, que es el de la peluquería. Ahora la defino como una peluquería sostenible, pero digamos que desde el principio fue como una peluquería libre. Sí, libre de químicos y libre de peinados y libre de un montón de cosas que conforman el servicio pues estético tradicional de la peluquería. Entonces, Rito surge Perdóname un como segundito, una interrupción, María. O sea que esa peluquería no es como llega uno a cualquier otra parte y le alcanzan un catálogo y le dice, ¿cómo quiere el corte? ¿Así, así o así? No, es una cosa, ¿cómo lo elaboras? ¿De qué forma? ¿Por qué es tan libre? Sobre todo, o sea, la defino como libre también, sí, por los métodos, porque yo soy, digamos que una peluquera empírica, y yo tengo mi propia forma de cortar el cabello, de intervenirlo, pero la defino así también porque no utiliza, digamos que químicos para intervenir el cabello y se basa más en el cuidado y el reconocimiento de la estructura natural que digamos que en intervenciones estéticas que lo modifiquen sí, o sea, en mi caso, perdón por el ruido. En mi caso, yo no utilizo químicos para modificar color ni estructura. O sea, cuando digo estructura, hay unos químicos que alisan el cabello crespo, por ejemplo, ¿sí? Lo modifican totalmente durante un tiempo prolongado, meses, un año incluso. Las famosas queratinas. Sí, eso lo que hace es a través de químicos como el formol, incluso la queratina tiene formol. Eh, es increíble que en la historia del cabello, del cuidado estético del cabello, ha sido una historia violenta contra el mismo, esta extensión de nuestro cuerpo. Sí, agresiva totalmente. Entonces, en mi caso, bueno, desde mi comienzo con la peluquería, yo me empecé a enfocar más que todo desde el cuidado y desde una intervención muy artística del cabello, ¿sí? Promoviendo mi propio método de cortar. Y tuve mucha suerte porque muchas personas creyeron en mí como artista, por así decirlo. Y entonces, bueno, ya llevo tanto tiempo prestando ese servicio y ahora ya con Rito y con la labor de diseñar un proyecto, es que también voy dándole forma a ese concepto de servicio que estoy ya haciendo tanto tiempo. O sea, yo ya lo vengo haciendo mucho tiempo, solamente que poco a poco ha ido cogiendo forma conceptualmente. Entonces ahora ya me paro desde el concepto innovador de la peluquería sostenible, que es una peluquería libre de químicos que comprometen la salud del cliente, pero también de quien lo aplica, ¿sí? De quien presta el servicio. Entonces es una peluquería del cuidado y del respeto por la salud capilar y la del medio ambiente. Entonces, Rito, para concretar la pregunta, Rito surge como una extensión de ese servicio, iniciando con una línea de productos capilares completamente naturales y donde sigo resaltando las propiedades de las plantas para cuidar y embellecer el cabello. Entonces, ese es el clic que hay ahí en mi vida, ¿sí? Es un clic, o sea, lo voy a unir con el tema profesional porque lo tocaste. Y es que, por un lado, está esa inquietud de la que ya les hablé en otro programa, que siempre he sentido de mi parte, y es
es como una actitud creativa en la vida. Yo soy una persona creativa. Y cuando digo que soy una persona creativa es que a mí me gusta diseñar cosas desde cero y compartirlas con el mundo. Me siento en todas las capacidades y me siento orgullosa de hacerlo, ¿sí? A mí se me ocurren ideas todo el tiempo, o casi que todo el tiempo. Entonces soy una persona muy creativa. Entonces, en un reconocimiento de mi personalidad, surge la posibilidad de diseñar ya una marca. Y digo que eso hizo parte de un reconocimiento de mí misma, porque fue un momento crucial en mi vida donde me enfrenté, digamos que al mundo real de la contratación laboral, después ya de ser profesional, del sueño de la academia, pues, y en un momento también muy delicado de todo el mundo, que fue el momento de la pandemia, de la cuarentena. Entonces, me planteé preguntas básicas como qué sé hacer, qué me gusta hacer, qué quisiera hacer, ¿sí? Y qué puedo aportar, ¿sí? Entonces, el proyecto inmediatamente fue tomando forma en mi cabeza cuando yo definí que lo que a mí más me gusta hacer es intervenir el cabello, es lo que más me gusta, ¿sí? Y luego, bueno, fue surgiendo la idea de los productos, me fui adentrando en el mundo de la investigación, como dijo mi papá. Yo en la academia fui muy juiciosa y yo es que también tengo como esa naturaleza también investigadora. Entonces me fui metiendo, empecé a conseguir materiales, a mirar cómo los que no estaban en el país, de qué manera los podía mandar a traer, cosas así. Me fui empapando del tema y ensayando, y poco a poco fueron apareciendo los productos que ahora son el catálogo de Rito. Entonces, otra cosa que también quiero nombrar, con la que relaciono directamente la profesión de comunicación, es que nunca he sentido que por mi proyecto, en estos 2 años, no he sentido que mi proyecto me haya alejado de mi conocimiento como comunicadora, porque parte de la comunicación social también es aprender a crear una marca, ¿sí? O sea, una marca comunica. Una marca es toda una construcción discursiva. Entonces, en ese sentido, yo he puesto al servicio de mi propio proyecto mi conocimiento académico. Entonces, por ese lado me siento, digamos que, realizada o contenta conmigo misma. Claro. Bueno, digamos la idea del programa de hoy va más enfocada a que aquellas personas que estén escuchando, jóvenes o no jóvenes, cualquiera que tenga, que sienta que tiene iniciativas y que de pronto se le ocurren cosas y que quiere realizarlo, creo que lo que acabas de decir ayuda muchísimo en el sentido de, bueno, puede plantearse retos en la vida para poder tener resultados. Pero nuevamente digo, ni surge de la digamos, como ósmosis, se edifica así solito, sino que requiere un trabajo muy grande. Y aquí viene una cuestión que atañe al asunto: es ¿qué diferencia hay entre crear para el emprendedor y, digamos, cómo se podría decir para que no suene como tan agresivo? No decir copiar, sino, a ver, ayúdeme, Ignacio, crear y... Estaba pensando, pero no doy tampoco. Emular. Bueno, digamos, Emular. El reproducir el trabajo de otro, ¿no?
O sea, yo Y sí, hago estos pañitos y resulta porque los vi en tal parte, entonces yo los voy a hacer iguales o parecidos, aunque le cambie una cosa. bueno, eso es Eh, piratear. es es lo que hacen los taiwaneses toda la vida, sí, Esa los vaina, chinos. sí, eso sí ya es otra cosa. Entonces, ¿cómo puede uno descubrir, o sea, qué diferencia hay entre eso y qué es efectivo a la hora de levantar una empresa? Porque si uno se pone a producir bolígrafos, ¿no? Ya que tiene esta cosita negra, el otro es plateado, la punta es negra, diferente, y aquí arriba redondo, entonces diferente de otro que produce también bolígrafos que son planos encima, de un solo color, o que tienen una explosión de colores, pero son bolígrafos, ¿no? Y la gente en el comercio busca bolígrafos. Pero cuando tú lanzas un producto como Rito Sostenible, que es un producto de la cosmética biológica, biocosmética, con un público centrado en, digamos, bajo una avalancha de información y de publicidad y de marketing eh, eh, hacia los productos tradicionales, todos estos que tienen químicos y que los encuentran en las estanterías de los supermercados. ¿Cómo? Porque es que yo me imagino que el Rito Sostenible en el tiempo tiene que llegar a ser una empresa, ¿no? En el tiempo. Ya es una empresa. No, digo yo una empresa, cuando me refiero a una empresa es que ahora hablamos de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo La producción, me imagino. sí, qué diferencia hay entre eso, ¿no? Entre la, entre crear y copiar. Mm, Bueno, pues es evidente, Hablándole, ¿no? pues, no, es- hablándole a los emprendedores, a los que quieren emprender. tranquilo, Nacho, yo me defiendo. Bueno, bueno, cuando diseñas un producto, tienes en cuenta unas necesidades. Para todo, yo digo que para todo hay gente para todo, ¿sí? Y así como hay gente para todo, hay productos para todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen todas las necesidades que te puedas imaginar, todas. Algunas fundamentales y otras que no lo son tanto y que son más bien una creación del mercado. Pero entonces, cuando diseñas un producto, tienes en cuenta estas necesidades y entonces, por ejemplo, Rito, voy a basarme en el ejemplo de Rito. Rito. Entonces, ¿qué va a diseñar Rito? Cosmética. ¿Para qué? Inicialmente, ¿no? Para el cabello. Listo. ¿Qué tipo de cosmética? Cosmética del aseo. Ok. Mm, ahí estoy cubriendo una necesidad, el aseo, sí, el aseo del cabello. Ahora, el gran reto que tenemos todos los emprendedores o cualquier persona que va a lanzar un producto al mercado es la innovación. ¿Mm? Entonces, yo no estoy haciendo nada nuevo, en realidad, ¿sí? Rito no lanzó o sea, como por ejemplo las aplicaciones web ahora tienden, o sea, son un gran ejemplo de innovación, porque salen cosas así como re nuevas y resacadas de que uno dice, wow, ¿a quién se le habrá ocurrido esa idea? Ahí es cuando yo digo, ese es un proyecto que es totalmente innovador. Pero entonces eso es un reto y es una cosa muy tremenda porque porque así, porque así como hay necesidades, todas las que te puedas imaginar, hay un montón de productos o de ideas que cubren esas necesidades, ¿sí? Entonces, como que hoy en día es muy difícil decir, uy, ya, le voy a sacar del estadio con esto porque no, es muy complicado. Ya seguramente alguien más lo pensó y ya lo puso a rodar. Entonces, en el caso de Rito no está haciendo nada nuevo, incluso en el formato, o sea, una pregunta más allá como de ese planteamiento de preguntas como, listo, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Fue en qué formato, ¿sí? Como en qué presentación voy a hacer esa cosmética.
listo, empecé a investigar y llegué al mundo de la cosmética sólida. Y este mundo me abrió todo un panorama de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, New Age, ¿sí? Que a una mujer de mi generación y con mis sensibilidades, porque yo digamos que tengo ciertas prácticas también acordes a la razón social de mi proyecto, claro, eso me abrió un mundo de posibilidades y me fui por ahí, por el mundillo pues de la cosmética sólida. Y luego entonces me llega otro concepto que es el de la biocosmética, que es la cosmética con materias orgánicas. Entonces empiezo pues a darle forma a eso. Y para mí la innovación en mi proyecto es la mezcla, son las fórmulas que yo hago, ¿sí? Y un producto en especial, uno, que no lo he visto, ya que se puedo decir, listo, ese producto se le ocurrió a Mar, ¿ya? Hasta ahora no lo he visto. Dentro de mi investigación no lo he visto, pero puede que lo haya. No descarto la posibilidad de que ya exista. Ese producto es básicamente una infusión que yo diseñé de plantas deshidratadas para aplicar sobre el cabello. Entonces, ¿por qué es innovador? Porque generalmente las infusiones las bebemos, las consumimos, no nos las aplicamos, ¿sí? Y yo diría una cosa más, tampoco estoy haciendo nada nuevo porque yo me basé en la idea de los baños herbales tradicionales que utilizan las plantas para limpiar energéticamente el cuerpo, ¿sí? El aura. O sea, los baños herbales las mujeres indígenas ya los venían utilizando pues de tiempo atrás, entonces eso no es nada nuevo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Que Mar lo aplicó en el cabello y se dio cuenta que una mezcla de 5 plantas, cada una sirve para una cosa diferente, y se lo empezó a aplicar y se lo aplicó durante un año y resulta que eso le hizo crecer hartísimo el cabello y le detuvo la caída del cabello. Entonces, ¿qué hice? Sacar un producto. Ya, saqué mi mezcla, saqué mi té y entonces ahora estoy comercializando algo que la persona va y no tiene que juntar las plantas como yo lo hice inicialmente. Entonces digamos que ese para mí, para Rito Sostenible, ese es mi producto innovador, pero donde yo siento que no estoy copiando a nadie, ¿sí? Copiando. Pero aún así, aunque me basé el resto en el formato sólido de cosmética que ya se viene trabajando en otros países como España, Estados Unidos, Francia, desde hace ya varios años, y que le apunta es a la reducción del plástico especialmente, o sea, ese es como el objetivo principal. La disminución del uso del plástico en la cosmética. Aunque me basé en eso, para mí lo innovador en mi producto son mis mezclas. Yo tengo mis propias fórmulas, entonces en ese sentido también siento que no estoy copiando y esa es la diferencia. Y siempre, bueno, para concluir, es que siempre yo voy a defender más al productor que al revendedor, ¿sí? Siempre, porque el productor se la suda, ¿sí? El productor realmente se la suda diseñando algo de cero, desde cero, ensayando y errando, ¿sí? Arriesgando. Ese es el productor. Entonces siempre voy a defender más al productor que al revendedor. Aunque el revendedor esté, o sea, digamos que para los productores, los revendedores también son muy importantes, ¿sí? Pero en ese, digamos que en ese tema que estás planteando, el de copiar o de ser genuino, yo siempre voy a resaltar más el trabajo del productor. Sí, lo que sucede es que el emprendimiento de todas maneras está sujeto a las leyes del mercado. Y
quiero decir con esto que como una actividad comercial está sujeta a la ley de oferta y demanda, distribución, oportunidad, oportunidades de necesidad, promoción, etcétera, 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 ¿no? A todas las leyes de mercado está sujeta, y a todas las dinámicas del mercado está sujeta el hecho del emprendimiento. No se puede hablar de un emprendimiento sin necesidad de que esté, o sea, necesariamente tiene que estar ligado a este tipo de leyes, a este tipo de accionar, porque pues comercialmente debe ser así para que sea un emprendimiento, ¿no? Si no, no sería emprendimiento. Entonces, ahí el tema de copiar o no, pues el mercado se basa precisamente en que todas las necesidades sean cubiertas, y esas necesidades producen una serie de productos que llenan esas necesidades dependiendo de la escala de valores de esa necesidad, como le decía Maslow en la pirámide de Maslow, ¿no? Eso es Vox Populi, ¿no? Las personas conocen la pirámide de Maslow, los niveles de necesidad. Sí. Y adicionalmente a eso, resulta ser que como las necesidades del ser humano, esenciales y no esenciales, están cubiertas por diferentes productos, pues no existe ningún producto innovador a menos que alguien se inventara, por ejemplo, el maná. Y eso que el maná ya tendría una referencia que sería la referencia bíblica, ¿no? Algún tipo de comida mágica que la gente comiera y saciara su hambre y su sed y lo nutriera. Que ya existe también algún tipo de ese producto, que es lo que están dando en algunos campamentos de refugiados con problemas de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que nada está inventado, nada es original per se, sino es la forma de presentar y de cómo llenar y cómo llegar a llenar la necesidad de ese cliente, ¿no? A través del emprendimiento. Entonces, por ejemplo, la camisa que tú tienes puesta, Álvaro, esa camisa llena una necesidad que es la del abrigo, confort y vergüenza, ¿no? No porque dé vergüenza que andes sin camisa, sino porque el ser humano necesita llenar esa necesidad. Pero particularmente te produce una sensación extra porque tiene ese valor agregado de que es exclusiva. O sea, ningún loquito que te consigas en la calle va a tener una camisa como esa, porque esa es exclusivamente tuya. Eso le agrega un valor a esa camisa para ti dentro del mercado. ¿Me explico? Y por ejemplo, claro, habrá personas como a mí, a la que la camisa me parece súper espectacular, que hay otras de ese tipo por ahí, pero esa tiene toques especiales. Pero sobre todo lo que más me llama la atención es poder acceder al beneficio de que una persona sepa hacer esa camisa y la haga exclusivamente para mí. Entonces esas son las dinámicas de mercado en ese sentido. Ahora, Rito Sostenible, más lo que ha hecho es que combinó esas características y esas virtudes de una tendencia ecológica en pro de suplir una necesidad, que era la necesidad de limpieza y de cuidado, porque eso entra dentro de las necesidades esenciales de la pirámide de Maslow, que le puso su toque. Entonces ahí es donde está el tema, ¿no? La Pepsi se copió de la Coca-Cola con un toque diferente. ¿Qué tanto éxito ha tenido? No sabemos, ¿no? Entonces parecería que ahí como que el tema de la originalidad, como que la gente siempre vive pensando en que va a crear una idea que va a romper los esquemas y que se va a hacer millonario con esa idea. Bueno, realmente las ideas responden a las necesidades de comunicación. Los celulares, WhatsApp, Facebook, todo eso responde a la necesidad de comunicación del ser humano. ¿Ya? He dicho. Punto ya. Bueno, pero no hemos escuchado una pregunta de parte de Nacho. Yo creo que tiene preguntas que hacer, ¿o no? Sí, ¿cómo hace uno en el día a día para que no se lo lleve la avalancha de la realidad? Porque es que emprender, todo esto suena muy bonito y sí, wow, lo hice, fantástico y no sé qué, y súper bien. Y sí, y además con este tipo de productos que suenan así como mágicos y como todo chévere y como que paz y amor, maestro, sí, como que todo muy bien ahí. Pero la verdad es que hay una realidad dura, ¿no? Y la realidad es que
llegó el fin de mes, llegó el recibo de la luz, llegó el recibo del agua, la nevera está vacía, tengo 3 centavos para moverme, el zapato tiene agujero, no llevo a punta de arroz y atún una semana, y estoy yendo a ver a mis padres los fines de semana más seguido porque por lo menos hay almuerzo. Es decir, hay una realidad ahí, ¿no? Hay una realidad. Eso de emprender no es soplar y hacer botellas por más que se planee. Por más que se planee. Sí. Yo me he encontrado ejemplos de personas que me dicen, no, es que tengo un emprendimiento y entonces tengo un plante de 4 años para poder sobrevivir ese emprendimiento. Gran pendejo, no estás emprendiendo nada. Tienes un poco de plata ahí, con un poco de ahorro y de plata que tienes ahí, y con eso la estás pasando divinamente. Y si el restaurante no funcionó, dices, pues lo intenté, pero no funcionó y bueno, sigo con otra cosa. Eso no es emprender es jugársela, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso, María del Mar? ¿Cómo es ese enfrentar esa realidad día a día? Sí, Nacho, pues claro, eso también quería como compartirlo, que todo suena tan lindo, pero es un trabajo continuo de, de aprendizaje, sobre todo con uno mismo, porque con eso que llaman el autosabotaje, ¿sí? Porque generalmente, o sea, muy constantemente vienen ideas sí, como de autodestructivas, de no quiero esto, ¿qué estoy haciendo? No me alcanza, esto está muy difícil, me canso, quisiera tener más certeza, ¿sí? Es como más, es una ansiedad más relacionada a la incertidumbre que produce eso que tú estás diciendo precisamente, porque no hay una economía estable. Aparentemente, quienes están con un salario, ¿sí? Quienes tienen un salario fijo, tienen una economía estable. Y digo aparentemente porque ese castillo del naipe se puede caer en cualquier momento. Y así he conocido muchas personas también de mi generación que se meten en un trabajo y en otro y tales y están en esa incertidumbre de la prestación de servicios, por ejemplo, acá en Colombia, ¿no? Entonces, resulta que tengo un contrato a un año. Y que de todas maneras, pues ser empleado es ser empleado y estar pendiente y estar dependiente de que si la persona quebró, cerró, la empresa salió adelante o no, ¿no? Y entra en esa especie de mercenario del tiempo de vida, porque pues el problema con el dinero no es el dinero en sí o los recursos en sí, sino el tiempo de vida que uno gasta produciendo esos recursos. Claro, entonces la gente suele pensar que es más seguro tener un empleo que emprender, pero resulta que al fin y al cabo emprender depende de ti mismo, ¿no? Y de la garra que le pongas. Y claro, el fracaso es una posibilidad. Bueno, pero sí, es una posibilidad de todo. Es una posibilidad de todo, exacto. Exacto, es lo que estamos diciendo, que finalmente es una angustia, sí, la de llegar a fin de mes y todo, porque la economía, cuando depende de tu propio proyecto, es muy fluctuante, es muy variable. Mientras que si tú tienes una nómina, pues nada, a fin de mes sabes que te entra tanto y tú pagas esto, otro, y hasta eso te alcanzó y ya, y el resto del mes sobrevives con tanto, y digamos que la lucha es la misma, llegar a fin de mes. Justamente ayer alguien me decía eso, como que, uy, claro, que difícil lo del tema de llegar a fin de mes, en esto del desempleo, ¿sí? Viéndolo desde la perspectiva del desempleo, no desde el emprendimiento. Y yo me sonreí y dije, la verdad, yo no sé qué es llegar a fin de mes. Porque yo no tengo ni principio, ni quincena, ni fin de mes. Yo simplemente... Día a día. Sí. Sí, total. Cuando menos piensa uno, ya pasaron 30 días, pero es el día a día. Sí, ¿cómo voy? Es el día a día, sí, las facturas, claro, lo básico que tienes que pagar para proporcionarte pues una calidad de vida mínima, ¿no? Y eso no espera, pero pues finalmente, o sea, yo
no quiero ponerlo en términos de como de desventaja o de inferioridad respecto a quien sí tiene aparentemente una estabilidad económica, porque en ese limbo estamos todos finalmente. Y entonces se trata más bien como sí, de mantenerse, de mantenerse, de sobrevivir, básicamente, de sobrevivir, tremendo. Es lo que más se parece Sí, a vivir por fe. Sí, Casi que sí. pero en este caso es material, ¿no? Es materializar. La fe es abstracta, ¿sí? O sea, tú no puedes, digamos, ser objetivo con la fe, mientras que con el dinero sí. Entonces se trata más de materializar. Entonces vives por la materialización de aquello que necesitas. Entonces, cuando vives del día a día es, ¿qué voy a hacer hoy para generar recursos? No sé cuánto necesito diario, 100, 150 o 50. ¿Qué voy a hacer para eso? Entonces, no, es un trabajo constante donde ya no hay tiempo de sentarse a pensar ni a llorar. Pues, hágale, sobreviva. Y ahí es donde yo comienzo con el tema de las crisis de ansiedad y de depresiones y yo no sé qué. Pero bueno, siquiera hay gente que tiene tiempo para eso, Le. Sí, exacto, siquiera hay gente, la adolescencia por eso es tan tendiente a eso, que uno en la adolescencia tiene tiempo para eso precisamente, para perder el tiempo, pero ya sí, la Con todo responsabilidad respeto, de ¿no? Por las eso. personas que tienen estas dolencias, pero lo que pasa es que, imagínese uno, el recibo de la luz se vence mañana. Uy, qué ansiedad me da tener el recibo de la luz. Pues sí, marica, pero produzca para pagarlo, porque ¿qué hacemos? Pero es que, Sí, bueno, aquí hay una cuestión, si me permiten. sí, Entrando en ese tema como dijimos que aquí podemos filosofar y no hay ningún problema. Mm, ajá, yo soy un convencido de las, no tanto de las disciplinas eh, de todo orden, ¿no? Especialmente, digamos, espirituales o psicológicas o algo así, de los métodos, sino más bien del encuentro con las cosas. Cuando, cuando yo comencé a subir montaña, cuando estaba pequeño, yo no me acuerdo qué edad tenía, pero estaba muy jovencito. Una vez a mi mamá se le ocurrió que fuéramos a los montes que quedan ahí en el norte de Bogotá, por una cañada que conducía hasta una cascada. ¿Qué tan largo era el camino? Yo no sé, no recuerdo, que yo no fui sino esa vez, nunca más volví a tomar esa ruta, porque después compraron pues el área y no se podía pasar. Y resulta que cuando habíamos llegado hasta la cascada, una cosa muy bonita, que uno podía meterse por detrás de la cascada, eh, se oscureció el día y comenzó a llover y a tronar. Entonces la locura de mi mamá y de salir corriendo era que nos iba a caer un rayo. Entonces prácticamente entramos todos como en una especie de pánico, que teníamos que salir del monte, y a mí eso me marcó muchísimo y me tocó luchar con eso cuando comencé a hacer montaña, porque yo, digamos, de esa experiencia a hacer montaña era, digamos, prácticamente hubiera podido quedar castrado de la intención de hacer alta montaña, montaña media, alta montaña, lo que sea, porque uno en la montaña se encuentra con los cambios de clima con una facilidad impresionante. Está haciendo un sol el tenaz y un momento a otro, por otro lado, se trepó una nube gris y se vino encima el chubasco con truenos y con todo. Entonces, esa es la capacidad, digo yo, de resiliencia sobre sí mismo, para poderse enfrentar a los miedos.
Para eso recuerdo yo las palabras de mi abuelo. Yo estaba pequeño, que yo lo he relatado varias veces, que me preguntó un día que si le tenía yo miedo a la oscuridad. Le dije que sí. Entonces me llevó para la habitación de él y apagó la luz y me dijo, ¿tienes miedo? ¿Te da miedo a la oscuridad? Le dije sí. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque no puedo ver nada. O sea, porque las sombras le pueden simular a uno muchas cosas, y eso es lo que María del Mar decía ahora, de tantas cosas que se le aparecen a uno. Entonces me pasó una caja de cerillos, de fósforos de cerillos, y me ayudó a encender uno y me llevó la mano hasta una vela que él tenía ahí y encendió la vela. Cuando se enciende la vela, pues la luz surge. Y cuando la luz surge, se disipan las tinieblas. Entonces me pregunta otra vez, ¿ahora te da miedo? Le dije, no. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque ya puedo ver. Me dijo, eso es exactamente lo que tienes que hacer toda tu vida. Cuando se te oscurezca la vida, enciende una luz, porque las tinieblas no se solucionan con un grito, sino con una luz. Entonces, esas tinieblas cuando son interiores, son muy duras de enfrentar. Y las enfrenta uno con muchas cosas, las enfrenta uno con los problemas económicos, las enfrenta uno con las necesidades del día a día, porque eso es una forma de tiniebla. Las enfrenta uno cuando viene la muerte de alguien que uno quiere, cuando viene la enfermedad sobre uno mismo, cuando viene la posibilidad de la muerte, cuando vienen una cantidad de cosas, todo eso trae tinieblas. Y esa capacidad de poderse sobreponer a eso me ayudó muchísimo en la montaña, sobreponerme digamos, ya no era un pánico de salir corriendo, sino era una angustia al principio interior. Apenas empezaba a cambiar el clima, yo empezaba a pensar como que me iba a la infancia, y tuve que hacer mucho trabajo pues para poderme recuperar de eso, ¿no? O si no, nunca hubiera podido escribir El vuelo de las águilas, por ejemplo. Entonces, pregunta que yo quería hacerle a María para continuar es, dentro de ese proceso del emprendimiento... Pero venga, la historia iba para dónde, porque no puede quedar como una historia suelta. ¿A dónde conecta la historia con esto? No, la conecto en que cuando y la conecto en toda mi vida también como emprendedor. Ok. Todos esos miedos y pánicos se suceden. Y no está uno exento, mire, no hay seguridad absoluta. De eso me convencí yo. Cuando estaba en el punto más alto del comercio, me sobreviene un cáncer. Sí. Y cuando estaba tratando de poder sobrevivir para seguir sobreviviendo sobre la sobrevivencia de todo esto en estos últimos 15 años, un monstruo como los almacenes La 14 en Colombia, ¿no? Grandes superficies, se vienen a pique y se quiebran en fracción de 2 años, y con eso arrastra con todas las estrellas. Y ahí iba yo. Entonces, de la noche a la mañana te ves nuevamente enfocado a una cantidad de puntos oscuros que tienes que comenzar a encenderlos. Pero que digamos, levanta. ¿Ya? De la cama de un hospital se levantó el escritor. Y de la pandemia se levantaron la publicación de mis libros. Entonces, se puede continuar siempre y cuando, lo que decía María del Mar, uno tenga esa capacidad de poder visualizar, levantarse y caminar. Sí, pero es lo que hay que hacer. Pero ojo porque sí, en eso tienes toda la razón. Pero ojo porque es que también con esto del emprendimiento, y también basados en cosas como la que tú estás diciendo, vienen nuestros amigos los coaches, ¿no? Esas aves de rapiña, buitres de carroña emocional, ¿no? Que aparecen allí en los cielos nublados a decirle a la gente, tú puedes lograrlo, solo hace falta que te esfuerces. No es verdad. No es solo esforzarse, hay que tener un conocimiento, hay que tener una experiencia, hay que investigar, hay que meterse. A ver si María del Mar se paró un día y dijo, yo voy a hacer un jabón y un shampoo en barra sólida y lo deseo, y el jabón apareció ahí mágicamente, vinieron los pajaritos de Blancanieves. No, se tuvo que ensuciar las manos, tuvo que
investigar, volver a leer, volver a investigar, hacer pruebas, quemarse literalmente, le apuesto, porque imagino que esto de la fusión de los materiales requiere algún proceso de calor, ¿no? Entonces se debió quemar el pelo, le debieron salir ampollas, los primeros jabones se le debieron derretir en el camino, los primeros jabones no, Sí, claro. no limpiaban, bueno, en fin, lo que fuera, ya, eso no es tan, no, sí, yo lo deseo, no, ahí hay un esfuerzo Hay un esfuerzo muy grande. por medio, ¿no? Pero deseo, claro. Todo esfuerzo, Ignacio, requiere de dar un primer paso. Claro, por supuesto, en eso estamos de acuerdo, Es que hay personas que no dan el primer paso, ni siquiera eso. Y bueno, sí, porque así son. O si se caen, no se vuelven a levantar. Es que jodido es caerse y levantarse, eso es... Sí, porque todo, por ejemplo, yo hubiera podido, cuando me dicen a mí tiene cáncer de médula agresivo, mortal e incurable, y lo que se le viene es un monstruo encima, trasplante de médula y todas esas cosas, yo hubiera podido terminar la vida mía ahí. Claro, así, claro. No eras, bendito no sea Dios, hasta aquí llegué. Tuviste la fortaleza y la resolución, ¿no? Hay gente que no, pero también es difícil, uno a veces se cae tanto que a veces hay caídas en las que cuesta levantarse, ¿no? Por eso es importante Dios en la vida. Pero bueno, esto ya está entrando en temas muy filosóficos, hermano. Ya. Vamos a seguir con el emprendimiento. ¿Qué le iba a preguntar a María más? Yo le iba a preguntar a María esto. Digamos, Rito Sostenible, tu emprendimiento en este momento está transitando una etapa de varias que ha tenido anteriores y de varias que va a tener posteriores. Porque todo es un proceso. Entonces, en ese proceso has contemplado la idea del emprendimiento. ¿A qué me refiero yo? Porque en este momento estás en la informalidad. ¿Qué quiero decir con informalidad? Que no tienes, no estás constituida, digamos, legalmente, empresarialmente, aparte del registro de como tal, que pueda ya, que comience a generar unos dividendos mayores y unos compromisos mayores, cosas, por ejemplo, como códigos de barras y estas cosas. Y además licencias, ¿no? Para poder llevar los productos a las almacenes de grandes superficies, digamos, para masificar, convertirse en una industria. Vienen los empleados, vienen todas estas cosas. ¿Has pensado alguna vez que eso pueda llegar hasta allá? O sea, ¿lo ha contemplado nomás? Así como soñar. Sí, claro. Lo visualizo generando empleo, creciendo, pues, especializándome. Que Rito se convierta en una marca especializada en biocosmética y líder en el mercado, por supuesto, claro. Y generando oportunidades y también estrategias de protección del medio ambiente, también ligadas al proyecto, no solamente a través de los productos, sino aportando realmente una huella, en eso que dicen disminuir la huella, ¿no? Pero digamos que también poniendo una marca positiva en ese proceso de recuperación de los recursos y de cuidado de los recursos. A mí me ha gustado observar en algunas ocasiones, digamos, el desarrollo de lo que ha sido la historia de la industrialización en el mundo, especialmente Estados Unidos. Por ejemplo, como unos que tenían un taller de bicicletas terminaron construyendo el primer bicho que voló, los hermanos Wright. Y como pulpos más grandes con dinero, o sea, personas adineradas quisieron arrebatar a ellos, a Thomas Alva Edison, inclusive al mismo Tesla, casi a todos estos innovadores que se inventó la televisión,
tuvieron la visión, pero no tenían la capacidad, digamos, de desarrollar la empresa y necesitaron de quien los empujara hacia arriba, pero muchos de esos que quisieron empujarlos hacia arriba también quisieron arrebatarles todo. Entonces, por ejemplo, para el emprendedor, ¿qué podría ser digamos, un elemento de protección contra este tipo de cosas? Porque a ti se te puede aparecer un industrial, ¿no? El día menos pensado y vea, conozca a través de cualquier medio, un programa como este, por ejemplo, y diga, me interesa lo que esta chica está haciendo, y te contacte, diga, bueno, yo quisiera ayudarte a que esto que tú tienes, que es una riqueza, prospere, salga adelante, yo puedo invertir. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que se puede considerar un riesgo, pero también una oportunidad. Un riesgo dependiendo de los objetivos o de la razón social del proyecto. En el caso de Rito, pues el riesgo es la producción en masa, que tanto se ajustaría a la ética de la marca, ¿sí? Ese sería el riesgo. Pero también se consideraría una ventaja, digamos, una oportunidad, porque puede que sea una propuesta que se ajuste a esa, digamos, que a esos principios de la marca. Entonces, si es así, sería magnífico. Eso es lo que pienso. Ya. Entonces, si contemplas el tránsito de la informalidad a la formalidad, aún a sabiendas de que el primer socio que uno se consigue cuando entra dentro de la formalidad del trabajo es el Estado. Es cuando comienzas tú a declarar tus ingresos y comienzas a pagar impuestos sobre los mismos. Cuando consigues trabajadores, entonces ya necesariamente dentro de lo justo, entras justo con el trabajador, me refiero a eso, entras dentro de la formalidad en el sentido de que adquieres unas obligaciones laborales estatuidas en leyes que debes observar y cumplir digamos, en favor de ese trabajador. Todo eso va requiriendo un engranaje. ¿Te iba a decir, Ignacio? No, nada, no. Ya, es que vi por ahí una voz, debe ser un fantasma. Entonces todo eso cuando, digamos, en este momento ese espíritu libre, digamos, en el sentido de que no tienes todos estos compromisos y ataduras, porque todo eso va generando un organigrama, y el organigrama general se va haciendo una empresa, y cuando se comienza a hacer una empresa se requiere de una cantidad de compromisos con la misma que restan libertad para el que yo he llamado siempre la punta de la lanza, o sea, el dueño. Que no es lo mismo ser cabeza de león que cola de ratón. Entonces, en ese aspecto, habría que tener en cuenta que digamos, esta libertad de vuelo de ahora, a pesar, digamos, del sacrificio de ingresos mejores, mayores, para lo que tú llamas calidad de vida, que es lo que todos aspiramos a vivir, a tener, se cambiaría, ¿no? Digamos, se iría cambiando, porque eso no pasa de la noche a la mañana, pero se iría cambiando dentro del proceso de la formalidad. A eso le llamamos nosotros crecimiento, y nos adaptamos, porque a mí me pasó. Nos vamos adaptando a estos cambios, pero se industrialice. Eso es lo que nos gustaría, y digamos, ¿cómo podrías, qué te has imaginado respecto a eso? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría comenzar? ¿Hacia dónde iría caminando?
Pues yo pienso que hacia generar alianzas, creo que las alianzas serían una estrategia importante. Porque, por ejemplo, acá en Cali, si pensamos en lo local, acá en Cali hay muchos grupos o organizaciones o proyectos que se están pensando el cuidado del medio ambiente a nivel local, o sea, la ciudad, el río Cali, la contaminación de la ciudad, de las calles, el aire limpio, ese tipo de cosas. Entonces, pienso que una buena estrategia para Rito sería generar o apuntarle a alianzas que permitan lo que te digo. Para mí, una forma de que Rito crezca es a través de la labor social, ¿sí? La pedagogía, las acciones positivas con el medio ambiente. Entonces, creo que esa es digamos, algo un sueño de Rito, eso que estabas diciendo ahorita, que visualizas eso, y no es así como algo grandísimo, es tangible, o sea, es aterrizado a la realidad, pues a lo inmediato. Entonces, eso en temas de ser coherentes con la ética de la marca y de contribuir con acciones de gran impacto, ¿sí? Acciones más allá del empaque, del producto y de ese tipo de cosas, sino que la marca también se involucre a nivel social, de manera que genere un impacto más grande en lo local, por ahora en lo local, que es lo que nos interesa, pues empezar por el barrio, empezamos por ahí. O sea, un ejemplo sería fantástico que Rito se involucrara en un proceso de ruta de reciclaje en la ciudad, donde seamos pioneros en el barrio tal, ¿sí? Que es donde estamos ubicados. Entonces, ese tipo de acciones son las que yo veo como sería la forma en la que la marca crezca. Y a nivel de producción, pues obviamente, como dicen toda esta gente que trabaja con el marketing y todo esto, inyectarle capital. Sí, claro, obvio, pues, cualquier marca va a querer eso, ¿no? Sí, sí. Hay una cuestión que mencionaste ahora y que me hizo recordar una conversación que tuvimos en alguna ocasión con un personaje muy especial, en que tú, hablando sobre tu profesión como comunicadora social, decías que no estabas interesada o muy interesada, o no era tu prioridad, digamos, seguir el camino del periodismo como tal, sino que te interesaba muchísimo más la labor social. Entonces, la sorpresa de la persona que nos escuchaba hizo el comentario, dijo, y ayudar a las personas, ayudar a los demás. Y tú dijiste, sí, a mí me interesa muchísimo más en la vida, o sea, como proyecto de vida, servir. Y con lo que acabas de decir, me acordé de esa situación, de ese momento, y sí, eso es lo que está más o menos, digamos, lo que representa tu emprendimiento, porque lo que haces con el cabello es como llevarle a las personas, decirle a una persona que tiene, por decir algo, el cabello crespo y abundante, y que de pronto quiere utilizar esas máquinas de calor y toda esa cosa para alisárselo, para que es todo lo contrario de lo que es su naturaleza, poder llevar a estas personas a apreciar lo que tienen como lo tienen, de una manera que lo puedan disfrutar. Eso es una labor social y es un servicio. Y aparte de eso, comunica, como tú dices. Por el otro lado, en la cosmética, la misma historia. O sea, venga, aquí hay alternativas que le pueden servir a usted para que sea mayor y mejor el disfrute, y no solamente eso, sino todo lo que hay alrededor, que es el cuidado del medio ambiente y todas estas cosas. Entonces me acordaba también cuando yo tenía el comercio, hacía algo parecido, ¿no? Para mí era más importante el servicio que le estaba prestando al cliente que el mismo producto que estaba vendiendo.
Entonces, todo lo demás, yo decía, viene por añadidura, ¿no? El amor con que se lleva a cabo una labor, cualquiera que se haga, ese amor produce resultados económicos de disfrute, siempre que no sea el resultado económico la misión y la acción. O sea, cuando uno trabaja porque yo voy a hacer esto para ganar plata, se puede convertir fácilmente en un estafador, así sea un buen producto. Entonces, porque no tiene el carisma que necesita de servicio, todo tipo de labor que uno emprenda en la vida, el trabajo, lo que sea, si sea empleado, igual. Entonces, como ya estamos a las 6:27, ¿no, Ignacio? Correcto. Ya estamos casi para terminar con el programa. Mario hizo cara y termina ya. Ya me tengo que ir. Sí. Entonces, bueno, yo creo que terminemos acá. Quedamos con María pendientes de un programita para que nos hables de, ¿cómo es que se llama esto? Con el chocolate y... Sí, claro, cómo no, chévere. Sí, de otro proyecto alterno a Rito que tengo que tiene que ver más con la terapia. Es más como un servicio terapéutico. Sí, entonces, chévere. Lo podemos hacer. No te digo que en 8 días, porque yo creo que vamos con Ignacio, vamos a mirar a ver a qué monstruo nos le metemos del tema de política internacional. Digo, sí, qué monstruo. Entonces, pero vas elaborando, ¿no? La temática para que la podamos presentar en tu planilla, ¿te parece? ¿A mí? ¿Me preguntaste a mí? Sí, ella dijo que sí, es que ella ya no está ahí, hermano. Es un holograma. Bueno. Sí, claro. No puedo. Bueno, entonces, lo que te estaba diciendo es que te vamos a avisar en qué momento, sino que vayas preparando el programa para presentarlo. Sobre esto del chocolate, que es bien interesante lo que haces como terapia. ¿Cómo es que se llama? ¿Chocolaterapia? ¿Algo así? Es cacao ceremonial. Pero es que, vea, el que tiene que preparar el programa es su merced. Yo le doy el tema y como nada es fácil en la vida, entonces hay que investigar, uno investiga el tema. Ahí tiene, digna hija de su padre. Bueno, muy bien, tendremos el placer, María del Mar, de molestarte, obviamente, más adelante. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias por estar aquí. Álvaro, ¿algo más que quieras decir? No, ya dije bastante. Bueno, muy bien. ¿Y algunos comentarios? ¿Hay comentarios? A ver, vamos a ver que he estado haciendo varias cosas. A ver, cargamos acá. Vamos a ver. Debe haber, pero no me deja, no sé por qué no me los está mostrando YouTube. Que hay un problemita con YouTube hoy. Está como... En TikTok tenemos muchos saludos y muchas visualizaciones y nos mandaron diamantes y rositas. Así que bueno. Los diamantes para mí, las rositas para María. Está bien, eso es, bueno, muy bien. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por el espacio una vez más, compartiendo este proyecto hermoso que es parte de mi vida. Se llama Rito Sostenible, que los invito a quienes están escuchándonos ahora a conocerlo a través de la página oficial de Instagram, Rito Sostenible, @Rito Sostenible. Entren ahí y conocen todo acerca de este hermoso proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, María del Mar. Muchísimas gracias, Álvaro, y nos estaremos encontrando la próxima semana cuando nuevamente usted estará bajo el punto de mira. Bye bye.